Interior. Entonces, para empezar, me gustaría que la gente que nos esté viendo nos digan en los comentarios qué opinan de ese nombramiento como ministro del Interior de Armando Benedetti. Y paso a preguntarte a ti, Chamel, ¿qué opinas tú de ese nombramiento? ¿Qué opino yo de ese nombramiento? Pues primero, o sea, no hay que negar que evidentemente Armando Benedetti pues es un tipo violento y es un tipo machista, no solo por las acusaciones que tiene frente a su esposa, sino también por las grabaciones que hay de cómo trató a la misma Laura Sarabia hace 2 años, que hasta el día de hoy no sabemos porque Semana solo reveló la parte de Armando Benedetti, que cómo fue la parte de Laura Sarabia en esa conversación. Ah, pero Eh, espérate, ¿Semana tenía la parte de Laura Sarabia grabada también? no, pues yo lo supongo, porque si solo publicaron la parte de Benedetti, pues no entendería por qué no tendrían también qué le dijo Laura Sarabia en ese momento, ¿sí? Yo creo Pero que eso, ¿quién lo grabó? ¿Eso lo grabó la fiscalía? ¿Quién grabó eso? eso no está claro todavía, eso no está claro todavía. Entonces, igual el que le entregó esa semana ya la entregó editada para no contar eso, ¿no? No necesariamente fue Semana la que lo editó. No sé, me pierdo. En ese momento el fiscal todavía era Barbosa, entonces Uy, pues, espérense pues, lo peor, sí. pues no, sí, pero digamos, es evidente qué clase de tipo es Armando Benedetti, ¿sí? Pero yo siempre lo he dicho y lo he repetido en todos los espacios, a cualquier funcionario hay que medirlo por sus resultados. Entonces, Ah, no, hace entonces, dos ¿por qué no días, contratamos a Mancuso también? Entonces, pongámoslo de ministro, a ver cómo le va de ministro de Defensa. A ver qué resultados tiene. no, Es que pero a mí esa esa es lógica me parece muy peligrosa de hacer esos cálculos tan pragmáticos, hermana, cuando estamos hablando de un gobierno del cambio, de mostrarle unas diferencias, de mostrar principios. Entonces, todo vale para ver si conseguimos algo, a ver si podemos arañar un poquito, pero no hacemos realmente unos cambios fundamentales. Esa es la parte en que la que yo no termino de entender la lógica de la política. Por eso quería que nos explicaras a todos cómo es que sí va a funcionar ese fichaje, cómo es que nos vamos a tener que tragar ese sapo y al final decir, ah, Petro tenía razón, estábamos todos equivocados. Yo no sé si Petro tiene razón con esto, sí, yo tampoco creo que habría que hacer la falsa equivalencia de que es igual Benedetti que Mancuso, porque sí, el uno es violento, pero el otro es un comandante paramilitar responsable de un montón de masacres. Eh, yo lo que creo es que sí hay que medir a la gente por sus resultados. Entonces, hace yo 2 días puse un trino en ese sentido, como y el condicional era así, si Armando Benedetti logra destrabar la agenda legislativa, valió la pena el nombramiento. Va a valer la pena el nombramiento y me cayó medio mundo encima entre esos Katy Juinado. Y entonces yo creo que si logra destrabar la agenda legislativa, pues tenía todo el sentido el nombramiento. Si no la logra destrabar, pues es un error del presidente. Como varios errores que ha cometido, pero también ha cometido otros aciertos. Por ejemplo, ¿cuál fue el problema con Cristo en mi opinión? En mi opinión es que Cristo pues tenía una de sus agendas paralelas que de todas maneras coincidía con el proyecto del pacto histórico, porque por lo que se preocupó Cristo fue por sacar adelante la reforma del presupuesto del Sistema General de Participaciones. Y creo que muchos de los que estamos en este proyecto entendemos la importancia de esa ley que sacó adelante Cristo. Pero Cristo solo se preocupó por esa ley. Ahora está clarísimo que este gobierno tiene la necesidad de proteger las reformas que van avanzando en el Congreso y pues avanzar lo más que se pueda en el tiempo que se tiene a pesar del Congreso que se tiene. Es que yo tampoco me voy a cansar de repetirlo. Si tuviéramos mayorías absolutas, pues otra sería la discusión, pero hemos jugado con mayorías simples y en ese contexto siempre se va a necesitar a partidos que o no son cercanos al pacto o no tienen ninguna cercanía en absoluto y en el sistema político que tenemos, pues hay que jugar con las herramientas que se tienen. A mí me parece que Benedetti es un tipo inteligente, ¿sí? Y es un tipo
sagaz. O sea, si uno se pone a hacer historia, él se acercó primero que muchos de los liderazgos de la izquierda que hoy hacen parte del pacto histórico a Gustavo Petro cuando apenas estaba perfilándose como candidato presidencial para el 2022. ¿Que eso lo hace una buena persona? No, no lo hace una buena persona. ¿Sí? ¿Que eso lo hace alguien en quien confiar? Pues no, tampoco lo hace alguien en quien confiar. Pero es que yo también creo que Gustavo Petro no es idiota, ¿sí? Sabe a qué está jugando y con quién está jugando. Y por eso también ha logrado grandes cosas en estos últimos 2 años. Yo creo que Benedetti en estos momentos le debe muchísimo a Gustavo Petro y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y yo también creo otra cosa, no hay que leer estos cambios solo por el nombramiento del ministro del Interior, sino porque también lo que muchos creíamos, entre esos yo, que era que Benedetti se iba a quedar como jefe de gabinete, pues no pasó. Y Alexander López, que es un líder de izquierda histórico en este país, pues pasa a controlar la agenda del Palacio y pasa a coordinar pues los consejos de ministros. Y Susana Muhammad, que el mismo presidente en ese Consejo de Ministros, pues le reconoció que ha cumplido con todos sus compromisos, que cumplió con todos sus compromisos como ministra, pasa a ser directora del Departamento Nacional de Planeación. Y esto yo lo quiero resaltar, porque en el manejo económico de este país hay tres instituciones clave, ¿sí? Una es el ministro de Hacienda, una es el Ministerio de Hacienda, otra es el Departamento Nacional de Planeación y otra es el Banco de la República. De las cosas que le imputa a la tecnocracia uniandina de estos 2 años es que esos puestos hayan sido ocupados por gente técnica, pero heterodoxa y al servicio de la democracia, no al servicio de los dueños del país. Y eso ha pasado en estos 2 años y eso pasa también con Susana Muhammad. Y a mí me parece que eso también hay que leerlo en función de que hay una urgencia de cumplir con lo que se le prometió al pueblo y por eso Susana la colocan en planeación nacional, ¿sí? Porque hay esa urgencia y esa necesidad. Yo creo que con Alexander López es muy probable que el próximo Consejo de Ministros televisado tenga una mejor metodología, porque si hay que hacerle una crítica al Consejo de Ministros, no es que lo transmitan, sino que metodológicamente tuvo muchos errores, ¿sí? Pero pues esa es una crítica que prácticamente se le hizo al presidente desde todas las orillas y es probable, espero no equivocarme, que el próximo Consejo de Ministros tenga una metodología más organizada para que se pueda comunicar mejor, porque sí, probablemente hubo mensajes confusos en ese Consejo de Ministros, pero yo no creo que haya sido tampoco tan desastroso. Me encanta tu forma de debatir porque tú relativizas una cantidad de puntos que hay que relativizar para poder ganar el argumento. Estoy seguro que vas a ser un gran senador o un gran congresista, pero no me convences. No me convences y te voy a decir por qué. Uno, porque uno es lo que es. Uno no es lo que quiere ser ni lo que va a demostrar ser. Uno es lo que ha hecho. Uno es lo que ha hecho. Uno no es lo que va a demostrar con los actos que vienen a continuación de uno. Uno es su histórico. El histórico que nosotros conocemos de Armando Benedetti es un señor que le debe favores a Uribe, a Santos y viceversa. Un señor que dijo clarísimamente unos audios, y esa es la razón por la cual muchísimos colombianos piensan que el presidente está chantajeado, que él sí sabía todos los trapos sucios de la campaña y que él sí se los podía sacar y que se iba todo el mundo para el carajo. Eso fue lo que vimos todos los colombianos. Un señor que tiene agresiones a mujeres. Eso es lo que sabemos nosotros de Armando Benedetti. Está sobrevalorada la figura de Armando Benedetti seguramente porque él mismo ha vendido la idea y muchísima gente lo ha alimentado de que Armando Benedetti fue el que hizo posible que ganara Petro las elecciones. Como si nadie más hubiera remado, como si nadie más hubiera trabajado. O sea, él se tomó las banderas del progresismo. Y luego lo quieren volver en un tecnócrata cuando es un politiquero de toda la vida. Es un tecnócrata, ahora le llaman un operador político. Politiquero de toda la vida, sabe amarrar maquinarias políticas y hay gente local y de esta gente que ha estado viviendo toda la vida en ese mundo. Entonces yo entiendo que si Colombia es una finca, pues se necesita un capataz para que lleve la finca o para que consiga llevar las vacas para un lado o para el otro. Ese es Armando Benedetti. Yo entiendo todo eso y entiendo a la gente cuando dice nos tenemos que tragar ese sapo porque ese sapo es lo que tenemos que utilizar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Con un Congreso como el que tenemos en un país tan corrupto como el que tenemos, con esa desigualdad, con esa violencia, ¿quién mejor que Armando Benedetti para estar negociando? ¿Quién mejor? Pero yo creo que ese es el país que tenemos que cambiar.
A mí me parecería muy triste que para el 2026 entonces se encumbren nuevamente a todas esas maquinarias y que de pronto resulte Armando Benedetti también como candidato o como alguna vaina rara, porque si en 2 meses tiene 5 cargos y el último ministro de Interior, ¿a dónde va a llegar Armando Benedetti? ¿Va a terminar siendo presidente de Colombia también? ¿Y el progresismo dónde quedó? Terminó Petro gobernando sin las izquierdas, que se fueron 7 ministros. Susana Muhammad, que estaba llorando y diciendo que no se iba a sentar en la mesa con Armando Benedetti, pues ahora se va a sentar y además haciéndole así. Y Augusto Rodríguez, no sé qué pasa con Augusto Rodríguez, ahora Armando Benedetti va a ser el jefe de Augusto Rodríguez. O sea, a mí me parece que es una contradicción muy grande, que posiblemente sea necesario porque no tenemos mayorías en Congreso y Senado, pero eso no quiere decir que Armando Benedetti no sea el que es y que ese no es el país que nosotros necesitamos tener que gobernar con personas así. Porque yo creo que si hay algo que ha sacado a la gente a votar por Petro era la ilusión de un país mejor. Entonces, toda esa gente que está en su casa pidiendo un cambio, entiende y entendemos perfectamente que es la jugada posiblemente que hay que hacer en este momento. De hecho, se han tragado el sapo, fíjate, la primera Susana Muhammad, Alex López, todos ellos mismos. Ahora, yo no creo que sea por simplemente ocupar un puesto más y ganarse los 50 o 60 millones que se ganan. Yo creo que quieren seguir en el proyecto de Petro hasta donde puedan ir, pero la figura de Armando Benedetti me parece que nos debe hacer saltar las alarmas a todos y no podemos normalizar el que personas como Armando Benedetti y como Roy Barreras estén pidiéndole puestos al de la DIAN para que hacerle favores a papá Pitufo en el puerto de Buenaventura. Hasta ahí llega yo mi entendimiento de la política colombiana, que ese señor pueda ser necesario. Lo entiendo perfectamente tal como va el país y tal como funcionan las cosas en el país, pero que me parece muy triste que tenga que ser necesaria una persona como Armando Benedetti. La Realpolitik es eso, perfecto. Nos tragamos el sapo, pero ¿sabes qué? Deberíamos soñar con un país en el que no haya que tragarse esos sapos, hermano. Deberíamos soñar con un país en el que hagamos movilizar a toda esa gente que no vota, que es el 60% de los colombianos no votan, están mamados de esa vaina, de esos sapos, de esas cosas. Entonces, yo sí quiero desde aquí decir que si soñamos con un país mejor, pues entonces soñemos con personas mejores. Si Carolina Corcho mañana o pasado sale haciendo ese tipo de fichajes, entonces ¿en qué nos quedamos? O cualquiera de los candidatos que se hagan del progresismo, Bolívar o el que sea. Vamos a seguir en las mismas. Yo no sé cuál va a ser la actitud de Bolívar de aquí en adelante. Voy a hablar con él mañana seguramente, pero que tengamos que normalizar que sea necesario tener personas que posiblemente por la información que tienen sobre los dineros de la campaña, los topes de la campaña, etcétera, estén ahí y por eso sean inexpugnables en sus cargos, a mí me parece tristísimo, hermano, me parece tristísimo. Pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? Pues Pablo, yo no estoy debatiendo contigo, yo estoy conversando. Yo Sí, también. Yo es que hablo así. eh, a mí me parece complicado seguirle el juego a la especulación de los medios corporativos que dicen que a la campaña le entraron dineros sucios, ¿sí? Eh, Porque hasta ahora, pues lo único que está, digamos, probado es que Pitufo dio 500 millones de pesos y por orden del presidente ese dinero inmediatamente se devolvió, ¿sí? Creo que todavía Lo segundo, no han aparecido los vídeos donde prueban que se devolvió ese dinero. Ahí hay una cantidad de dudas y que hay una comisión de un 10% que no aparece. Y la figura de Ventrell, los catalanes estos de nacionalidad express en Colombia. O sea, hay una cantidad de cosas que no están bien. La figura de Juan Fernando Petro pidiendo puestos en la DIAN. O sea, hay muchísimas cosas, yo creo, hermano, que no podemos negarlas y que están ahí. O sea, no es que no lo estoy negando, estoy diciendo que lo único que está en estos momentos absolutamente probado y que está, y lo aceptó el propio presidente, es que en medio de la campaña Pitufo la intentó infiltrar y pues que ese dinero inmediatamente se devolvió cuando se activaron todas las alarmas. ¿y Eh, quién arregló 2 de los encuentros con papá Pitufo de Petro? Que Petro se ha reunido 2 veces con papá Pitufo, ha estado en sitios que ha sido Benedetti, uno en Madrid y otro creo que fue en Cartagena. O sea, ahí está la figura de Benedetti nuevamente y con Ventrell y la foto que saca Augusto Rodríguez de ellos dos al día siguiente del Consejo de Ministros. O sea, la realidad de Benedetti es esa y es a todos esos niveles. Entonces, a mí me parece importantísimo que nosotros Esto tengamos las porque alarmas puestas y tengamos una veeduría ciudadana
pero al 200% sobre ese nuevo ministro de Interior. Yo menciono eso porque en serio me parece que es necesario no magnificar esto de que, mejor dicho, la campaña está encochinada y, mejor dicho, ganamos supuestamente por eso. Porque yo estoy de acuerdo con lo otro. No ganamos gracias a Benedetti, ganamos por muchísimas razones y por muchísima gente y por muchísimas organizaciones que empujaron para que eso fuera posible. Y ahí viene lo segundo, que yo también lo he repetido en muchos lados. Me parece necesario seguir llamando a la gente diciéndoles que asuman su mayoría de edad. O sea, un proyecto para cambiar este país no depende de una sola persona ni de las decisiones que tome única y exclusivamente desde la jefatura de la presidencia. ¿Sí? Y el mismo presidente lo ha repetido durante todos estos 2 años. Yo voy hasta donde ustedes me acompañen. Y es necesario, y es muy necesario que no solo la gente que nos está escuchando, bueno, sobre todo la gente que nos está escuchando, que se den cuenta que hay que ampliar las capacidades de este proyecto para no necesitar a los Benedettis y a los Roy Barreras. Porque yo me acuerdo a propósito de Gustavo Bolívar en una entrevista que le hizo María Jimena Duzán, aceptando que él no hubiera sido capaz de ser presidente del Senado en el primer año, que él se sorprendió de la capacidad que tuvo Roy Barreras para manejar la discusión de la reforma tributaria, y él aceptó en esa entrevista que si hubiera sido él, muy seguramente lo hubieran embolatado, ¿sí? Porque a mí me parece importante recordar que la reforma tributaria más progresista que ha tenido este país en los últimos 30 años fue también posible porque en ese momento el presidente era Roy Barreras, el presidente del Congreso. Y no son palabras mías, son palabras de Gustavo Bolívar en Sí, una entrevista que... pero yo entiendo también eso, pero es un Roy Barreras que se ha opuesto a la reforma de la salud, es un Roy Barreras que le ha dicho al director de la DIAN, ahora al ministro Reyes, le ha hecho una amenaza mafiosa, que se Es imagine que, que, que con el futuro que tiene él, que va a llegar tan lejos y tal, imagínese que a Messi le rompieran las piernas, ese tipo de hacer política así que yo entiendo que en Colombia funcione, a mí me es que parece que es yo... una cosa que tenemos que no normalizar precisamente para que esa cosa cambie. Si estamos todos pensando que se van a necesitar siempre estos operarios políticos o este matoneo o esta forma de hacer política o este repartir mermelada o este es, a mí me parece que entonces nunca vamos a cambiar como país realmente, vamos a hacer siempre unas cosas muy superficiales porque finalmente estos operarios políticos, ¿para quién funcionan? Para el Es que establecimiento, para el gran capital, para la CPS, para su Sarmiento Angulo. Esa gente funciona realmente para el árbol que más sombra les dé. Y en este momento, pues el presidente es un progresista. Bueno, pues vamos a remar con el progresista, hagamos aquí el trabajo. Pero si el próximo es un uribista, pues entonces van a hacer lo mismo. Es que yo no estoy normalizando aquí las cosas, yo quiero intentar entenderlas y explicarlas a la gente que nos ve. Sí, cuando menciono lo de Roy Barreras, también lo menciono porque, pues, quien lo pone como presidente del Senado es precisamente Gustavo Petro, porque entendía que necesitaba empujar esa reforma en ese primer año, ¿sí? Y en ese momento, pues Roy hizo lo que le mandaron a hacer y está muy bien. ¿Que eso lo hace una buena persona? ¿Que eso lo hace un progresista y una persona de izquierda? No, no lo hace una persona de izquierda. Lo hace una persona que entendía que en ese momento lo que le convenía era hacerle caso al presidente, que es Gustavo Petro, ¿sí? Lo que yo quiero insistir es que si no queremos que hayan más Roy, que no hayan más Armandos Benedettis, pues toca tener 56 senadores como mínimo y como mínimo 86 representantes a la Cámara, ¿sí? Hoy se está jugando con 20 senadores y se me escapa ahorita el número de representantes a la Cámara, creo que está como llegando a los 40 más o Mm. menos, ¿sí? Y a mí me parece importante otra cosa a propósito de la DIAN, porque es que lo que explica Luis Carlos Reyes, el ministro, es que la orden del presidente en ese momento era que esos nombramientos tenían que ser avalados por él y por nadie más, que no aceptara absolutamente ninguna presión. Y por eso el ministro no nombró a los recomendados de Roy Barreras en ese momento para esos cargos de la DIAN en No, Buenaventura pero y en... esa lista que hace él es una lista que le pasa a la fiscalía. Claro, Porque porque es que esas... el ministro piensa que eso es constitutivo de delito. Y la esas- fiscal y Camargo dice que eso no son delitos, que eso es una recomendación laboral. es que eso Eso habría que verlo. es clientelismo puro y duro y Claro. técnico
no es un delito, pero es que hay que explicar el proceso completo. En ese momento, el que era el director de la DIAN tenía la orden expresa del presidente, porque el presidente no es ningún idiota, que esos nombramientos tenían que ser avalados por el presidente mismo, ¿sí? Por nadie más. Y entonces, por eso, el director de la DIAN en ese momento, que es el ministro de Comercio, pues no aceptó las presiones de todos los que Esa llegaron a orden ofrecer se la dio no hojas de solamente al ministro a Reyes, sino se la dio a todos los ministros. Y fue explícito de que no solamente si venían en nombre suyo, sino que incluso si llegaban a ser familia suya. Y mira lo que ha Exacto, pasado con Juan Fernando Petro y con el hijo de Petro. O sea, el que, presidente clarísimamente marcó una línea ahí. A mí eso me y, parece admirable. Y el hecho de que él mismo le haya pedido a la fiscalía que investigue a su hijo también me parece admirable. Los esfuerzos que ha hecho Petro por cambiar la realidad del país me parecen admirables. Yo soy el primero que ha remado todo lo que he podido para que él ganara la presidencia desde este canal. Pero lo que sí que quiero decir, y me parece importantísimo decirlo, es que no nos podemos acostumbrar a que esa sea la forma de hacer política en Colombia. Esto no es superioridad moral de la izquierda, de los mamertos, de no sé qué cosa. No, señor. Es que el tráfico de influencia, la mermelada, eso es cohecho, eso es soborno, esos son delitos, eso causa desigualdad. Eso hace que la corrupción se lleve billonadas de pesos todos los años, que la salud se la roben, que esos operadores políticos terminen siendo multimillonarios y no sepan ni cómo justificar sus dineros y que sean siempre los amigos del gran capital y de los pitufos y de toda esta gente. Entonces, claro, nos viene bien para a empujar unas reformas en un momento dado un personaje de estos, pero si a largo plazo nosotros estamos pensando que esto es la forma en que va a funcionar el país, entonces Colombia no va a cambiar nunca, hermano. Se quedó Chamel sin micrófono. sí, sí me estás escuchando ahí, es que Sí, se está como trabando. menos mal. Aló, ¿sí me escuchas ahí? Sí, te oigo, te oigo. ¿Te oigo? Es ¿Me que este oyes? internet de acá. No sé si me estás escuchando. Sí, sí, sí. Listo, ya. Bueno, Además de lo que decía ahorita de los 56 senadores, además de lo que decía ahorita de los 56 senadores y de los 86 representantes, es muy clave lo que va a pasar este año mm, con la constitución del pacto histórico como partido único. ¿Sí? Es necesario que toda la gente que le importa este proyecto se involucre en la constitución del pacto histórico como partido unitario, porque la única llave para evitar que termine gente que no es, digamos, leal y afín a este proyecto colada en esas listas del Congreso es que haya realmente llaves democráticas para definir esas listas. Ya está definido y eso fue definido también por orden del presidente, que esas listas tenían que ser confeccionadas por consultas abiertas y democráticas. genial. Sí, o sea, la lista se va a confeccionar así. Ahora, falta un proceso antes que eso, y es definir cómo se va a constituir ese partido. Y eso tiene que pasar más o menos entre junio y julio. Y todas las personas que les interesa de verdad que este proyecto pues funcione y tenga, digamos, vocación de poder a largo plazo y, digamos, sea fiel a estos principios de izquierda y populares, pues es importante que de verdad se involucren en esa conversación y en esa discusión, ¿sí? Porque un partido que tenga esas calidades democráticas puede mejorar el proyecto, mejorarlo. ¿Sí? Porque yo no solo estoy hablando de la cuestión electoral, yo estoy hablando de que nos tenemos que sentar a profundizar en las propuestas, yo estoy hablando de que nos tenemos que sentar también a dar la batalla cultural que se da en estos momentos de manera como tan dispersa desde canales como estos, ¿sí? Eso también es importante que se pueda orientar desde un partido con estas características. Y orientar no es decir qué se puede publicar y qué no se puede publicar, pero un partido finalmente es una máquina política que permite, digamos, recoger todas estas energías para usarlas de la mejor manera. Y esto es muy importante. De hecho, yo creo que más importante que las mismas elecciones, porque uno tiene que pensar que un país no se cambia en 4 años. Un país se cambia de manera estructural, es en un proyecto que tenga capacidad de influenciar décadas en las instituciones. Y
sobre todo para acabar de raíz estos problemas. O sea, cuando hablamos de clientelismo, cuando hablamos de corrupción, hablamos de problemas estructurales en las instituciones, que desafortunadamente no se cambian única y exclusivamente con gente decente. Sí, hay que hacer transformaciones a fondo normativas, transformaciones a fondo también de la cultura política, transformaciones a fondo pues de muchas variables y eso pues toca hacerlo a largo plazo. Entonces, cuando yo digo, cuando yo hablo de Roy y de Benedetti, pues lo que estoy diciendo es que son las herramientas que hay en estos momentos y eso no significa defenderlos y eso no significa que me parezca que estoy cómodo con eso, pero y tampoco pretendo que así sea siempre, o sea, nadie, No, y nadie, además yo no creo que sean las únicas herramientas. O sea, yo creo que también este gobierno no ha tomado en cuenta a muchísima gente valiosa que se quedó esperando una oportunidad y se le dio oportunidad a gente que no tenía por qué estar en el gobierno, como el señor Alejandro Gaviria, por ejemplo. Tres ministros de Interior también que han sido todos un desastre, un ministro de Hacienda neoliberal totalmente. O sea, se han cometido errores y el presidente los reconoce. El presidente ha salido públicamente a reconocer esos errores. Luego, curiosamente, son los petristas fundamentalistas los que no reconocen los mismos errores que se ha reconocido el presidente. Espero que Benedetti no sea el máximo error que ha cometido el presidente. Espero que no sea eso. Espero que, como dices tú, sea un ejecutor político súper efectivo, consiga que se aprueben algunas de las reformas, que pasen algún montón de cosas, pero no va a ser solamente él. Va a ser un montón de gente que está en este momento desde el progresismo, desde el pacto histórico, ayudando y remando. Y si hay algo que se puede hacer para el 2026, porque ese es el otro problema. Es que acuérdate que el operador político no solamente fue operador político, sino que fue también operador electoral. Entonces, si vamos a encarar unas elecciones en el 2026 comandadas por Armando Benedetti, apague y vámonos, hermano. sí, Apague y pero vámonos. es que eso no lo sabemos y no creo que sea así, porque Pues fue el que primero le llevó tiene la agenda al presidente en las elecciones pasadas y lo en llevó de la ese mano momento. de un lado para otro y se encargó de la campaña. Entonces, si lo nombró de ministro de Interior, ha tenido 5 cargos en 2 meses, ¿tú crees que no va a ser también uno de los que va a coordinar la campaña para el 2026 del que diga Petro o de la reelección de Petro o de lo que pase? Porque no es el que diga Petro, ¿sí? Tiene que haber una consulta para definir esa candidatura, así como va a haber consulta para definir las listas del Congreso. Entonces, eh, no va a ser el mismo Benedetti del 2022, porque el pacto histórico como partido no existía en el 2022, no existía todo este recorrido, ¿sí? No dependemos, no vamos a depender de Benedetti para poder ganar en el 2026, así como no dependimos única y exclusivamente de Benedetti en ese momento. O sea, yo tampoco soy tan pesimista, lo que toca es entender también pues en qué momento estábamos en el 2022, en qué momento estamos hoy en el 2025 y cuáles son los escenarios probables en el 2026. A mí me parece, antes del 2026, urgente y necesario que la gente que nos escucha se involucre en la constitución del pacto histórico, que eso es ya, ¿sí? Hay un congreso del Polo Democrático ahorita en abril, ¿Y hay un tú congreso... crees que los que no somos parte de un partido político y nos afiliemos vamos a poder votar, por ejemplo? Claro, porque es que la consulta va a ser Es, abierta, es que ¿sí? hay muchas preguntas, hay muchas No, preguntas. ¿Cómo y van a por hacer eso esas consultas? ¿Cómo van a hacer esas encuestas? ¿Quiénes van a poder votar? Etcétera. Si va a ser realmente un partido abierto y democrático que va a convocar a todo el mundo, yo creo que ahí nos mandamos de cabeza a todos. Pero y es que si vamos a ver para manejo interno, es importante que complicado. para garantizar eso estemos todos encima, si estemos todos y todas encima. Y no solo, y no solo digamos desde la veeduría en los medios, sino también involucrados de frente, como que en el momento en que se pueda, si usted quiere ser delegado, métase delegado. Si usted quiere participar en los foros de discusión que se abren en todo lado sobre el tema, métase también. Si usted tiene la oportunidad de ir al Congreso Constitutivo del Pacto, por favor vaya e involúcrese en las discusiones si es necesario. Cuando yo hablo de la mayoría de edad ciudadana, es eso, ¿sí? O sea, nosotros nos hemos criado, digamos, en esta vida de constante oposición como en la crítica, y la crítica está muy bien, pero también es necesaria, pues, involucrarse y es necesaria la propuesta. Y eso es lo que yo, a eso es a lo que estoy invitando acá a la gente, a que se meta de cabeza en esa discusión, porque entre más La gente gente se mete en esas cosas, hermano, cuando la gente tiene esperanza,
cuando la gente ve que la cosa va a ser un juego limpio y entonces ahí la gente se mete cabeza, yo el primero, eso sí te lo digo. Déjame preguntarte una cosa, ¿tú qué posibilidades le ves a Carolina Corcho? ¿Crees que va a poder estar dentro de esa consulta o crees que al final va a tener que mandarse por firmas? ¿Qué posibilidades le ves? Yo creo que Carolina debería ser la candidata. ¿Sí? ¿Por qué? No porque me caiga bien, sino porque está haciendo la tarea que debería hacer cualquiera que pretenda ser la sucesora o el sucesor de Gustavo Petro en el 2026, que es ir a los territorios, es ir a conversar con la gente, es ir a explicar qué es lo que está pasando, qué es lo que falta, qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? No es una figura única y exclusivamente de redes sociales. Ayer, de hecho, estuve acompañándola en un encuentro en Ciudad Bolívar con varios colectivos allá en la estancia. ¿Qué es lo que también creo yo? Que si ella gana la consulta, nos vamos todos de cabeza con ella porque además es una persona coherente. ¿Y qué es lo otro que creo yo? Que lo que tiene que pasar para darle un empujoncito es que Gustavo Bolívar diga que no quiere ser candidato. O sea, esto es una opinión mía para que después no embalen a Carolina Corcho. Chamil Tahir, cree que Gustavo Bolívar ya tuvo su oportunidad en la alcaldía de Bogotá y fue una campaña desastrosa. Sí, lo que mejor puede hacer Gustavo Bolívar en estos momentos es sacar adelante el Departamento de Prosperidad Social y sacar adelante todos esos proyectos con los que se comprometió con el presidente en el último Consejo de Ministros televisado, porque si le va muy bien y la rompe, pues va a salir muy bien de este gobierno, ¿sí? Y Gustavo Bolívar debería manifestar que apoya a Carolina Corcho, porque es la opción más cercana a lo que él también representa. Eso es lo que yo creo, Yo ¿sí? pienso exactamente lo mismo que tú. La alcaldía marcó muchísimo la carrera política de Gustavo Bolívar, eso está clarísimo, y no solamente fue porque no aceptara dinero de los grandes poderes, es que también fue una campaña que se podría haber hecho muchísimo mejor. Hombre, que Oviedo hubiera sacado más votos que él, me parece increíble, siendo un feudo del progresismo Bogotá, ¿no? No sacó ni los votos de Petro, imagínate esto en unas presidenciales. Sí, sí, o sea, Gustavo Bolívar fue un mal candidato en Bogotá. Sí, o sea, podemos sacarle todas las excusas Puede que ser por queramos. eso que lo estén inflando en las encuestas para dejarlo caer luego como un coco, porque a Carolina ni la mencionan. Y a pesar de que no la mencionan, ya está marcando en esas encuestas. Sí, ya está marcando en esas encuestas y eso tiene que ver con el trabajo juicioso que está haciendo. O sea, yo creo que si se tuviera la plata para contratar una encuesta juiciosa, pues seguramente sería el doble o el triple de lo que está marcando en estos momentos. Si tú Entonces fueras yo, Carolina Corcho, ¿qué harías mejor? ¿qué haría mejor? Sí, ¿qué es mejorable en la Carolina Corcho de ahora, en lo que le estás viendo de comunicación, de movimientos, qué harías tú? No, pues me parece que tiene que empezar a construir una organización alrededor de ella, sí, una organización alrededor de ella, porque una campaña presidencial es una cuestión que no puede depender solo de su figura, sí, y una organización que sea como el prototipo de lo que debería ser ese partido unitario y democrático. Pero una organización que también tenga la agilidad para responder a todo lo que en términos logísticos implica esa campaña. Eso es lo que creo que falta por terminar de cuajar Estoy dentro de todas totalmente las... de acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo con eso porque eso implica una mejor comunicación, una mejor llegada a la gente, muchísimas cosas. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Claro, el problema es que entonces ya tienes que empezar a hablar de aceptar financiación, entonces vienen los temores, de dónde viene el dinero, hagamos una vaca entre los que la admiramos. O sea, ahí hay una cantidad de problemas que no tiene gente como Vicky Dávila que le lleven los millones por todas partes, ¿no? Claro, o el mismo Oviedo, o sea, cuando uno se pone a ver cuánto se gastó Oviedo en publicidad, solo en publicidad y en redes sociales en la campaña de la alcaldía se gastó casi 500 millones de pesos, solo en redes Mm. sociales. Entonces, uno como no sé, cómo no va a tener esa visibilidad en redes cuando tú tienes ese montón de plata y bueno, que al final terminó siendo concejal, pero ahorita va a renunciar y se va a lanzar a la presidencia otra Claro, vez. claro. Otro Entonces, punto, es un... otro punto que yo no me canso de repetir a favor de Carolina Corcho. Carolina Corcho fue la que dirigió el grupo que hizo el programa de Gustavo Petro para la presidencia. O sea, nadie mejor que ella para conocer a profundidad todos los programas del gobierno del cambio.
sea, en ese sentido es como una sucesora natural, ¿no? Le pueden criticar la falta de experiencia en otras instancias del Estado, más experiencia en la administración, y yo creo que esa es una crítica válida, es una crítica válida. Pero también si te pones a ver quiénes serían los más capacitados en Colombia para ejercer como presidente, seguramente el más capacitado por la cantidad de cargos tan importantes que ha ejercido, pues sería Néstor Humberto Martínez. Los ha ejercido Sí, pues todos, ha ocupado todos los cargos. O sería quién, Vargas Llera, ¿no? hay dos presidentes latinoamericanos que a mí me parece que han hecho buenas gestiones. Uno es Evo Morales y el otro es Lula da Silva. Y ambos no tienen carreras universitarias. Creo que Evo ni siquiera logró llegar el bachillerato. Sí, o sea, si uno ve la economía boliviana cuando Evo Morales era presidente, pues era un cohete. Mm. Si uno ve lo que hizo Lula en sus primeros periodos y lo que está haciendo ahorita, que digamos no tiene el mismo margen de maniobra que tuvo en su primer periodo, pues, o sea, uno para ser jefe de Estado tiene que conocer el Estado, sí, tiene que conocer sus propuestas también, pero se tiene que rodear también de gente técnica. O sea, uno tiene que ser es un buen líder, sobre todo, Pero un buen ahí sí líder para dirigir. tecnócratas de verdad, gente que sepa, no operadores políticos que sepan llevar ganado. Ahí sí que son tecnócratas de verdad los que hay que tenernos. Y ahí yo creo que si se puede contar con la gente que sea de izquierda, que sea de derecha, que sean buenos tecnócratas mientras les duela el país, eso sería fenomenal. Lo que pasa es que yo creo que hay tanto sectarismo en Colombia que es tan difícil que en un gobierno de izquierdas, por ejemplo, contar con tecnócratas de derecha que jueguen limpio al interior del gobierno. Fíjate lo que pasó, por ejemplo, con Alejandro Gaviria. Mejor ejemplo para dónde se le da la oportunidad de ser un tecnócrata en educación, que es lo que sabe hacer. Venía de 6 años de ministro de salud neoliberal fatales y le dan la oportunidad de su vida ser ministro de educación, de lo que él sabe, de lo que sí sabe de verdad que puede demostrar. ¿Qué hace? Traiciona a la mano que le da de comer, traiciona a su gobierno, le hace la guerra interna y no solamente eso, sino se dedica a destruir el tema de la reforma de la salud desde el interior del gobierno. O sea, eso es el problema del sectarismo en Colombia. Si el señor tuviera un poquito de altura de miras, de capacidad de análisis, de tipo estatal, de dolor de país, dice, bueno, me voy a fajar aquí para que la educación en Colombia sea mejor y dejemos de joder. No fue capaz de hacer eso, hermano. Entonces, es posible contar con tecnócratas de otras orillas políticas para un proyecto así o no. Sí, o sea, más que tecnócratas de derecha o de izquierda, yo creo que hay que dividirlos en tecnócratas al servicio del pueblo, tecnócratas al servicio de los verdaderos dueños del país. Ujú. Sí, Eh, hay gente que ha pasado por estas universidades de élite, que ha estado en Planeación Nacional, en el Ministerio, en el Banco de la República, que ha estado en estas, digamos, organizaciones multilaterales dando las mismas fórmulas siempre para las políticas públicas que no le resuelven los problemas a la gente. Sí, un ejemplo es Alejandro Gaviria, pero podríamos dar una lista muy larga. Mm, Eh, sí, Alejandro Gaviria tenía el conocimiento, pero está comprometido es con los verdaderos dueños del país, no con la democracia y con la gente. claro. A mí me parece que hay varios, digamos, tecnócratas al servicio de la democracia y del pueblo en este gobierno. Sí, pues aquí ha pasado ya varias veces Daniel Rojas, pero entonces si uno habla con el director de la UCME, que yo lo entrevisté para Palabras Mayores, es un tipo que está haciendo muy bien su trabajo. O Mm, sea, hoy en Colombia, gracias a lo que se está haciendo desde ahí, el 10% de la energía que se produce es energía solar y la meta es llegar a duplicar eso en este año que nos queda. Entonces, todo lo que se está haciendo con las comunidades energéticas es producto de esa tecnocracia al servicio de la gente que está en el Ministerio de Minas y Energía. ¿Sí? Hay gente como el mismo Diego Guevara, que es hoy el ministro de Hacienda, pero que desde el 2022 viene siendo el viceministro técnico de Hacienda. Es el tipo técnico que ha estado detrás de todo lo que ha pasado en el Ministerio de Hacienda también y que por eso hoy es el ministro. O sea, hay gente así. mm, Y creo que este gobierno también ha sido la oportunidad para que muchos tengan la oportunidad de formarse como tecnócratas al servicio del pueblo y de la democracia, porque también ser gobierno es una escuela.
O sea, una cosa es cuando uno ve estos temas desde afuera y los analiza con tranquilidad, y otra cosa es cuando ya está metido en la lógica institucional e intenta empujar las instituciones, instituciones que están diseñadas es para las élites, no para la gente. Y por Claro. eso es necesario las mayorías absolutas en el Congreso, porque hay cosas que solo se van a poder hacer si transformamos las instituciones a fondo. Pero imaginemos que no vamos a tener esas mayorías en el absoluta ni en Congreso ni en Senado, porque la progresión ni la pedagogía que se ha hecho da para eso, sinceramente. Petro no ha sido López Obrador. Petro no le va a dejar en una bandeja de plata ni a Carolina Corcho ni a nadie una favorabilidad del 80% y le va a entregar pues una campaña prácticamente hecha. Nosotros estamos como estamos, es otro país, son otras circunstancias y lo más probable es que esas mayorías no se alcancen. Entonces, ¿cómo va a ser esa gobernanza de ese país imaginándonos que conseguimos nuevamente poner presidente, pero no vamos a tener mayorías en Congreso y Senado? ¿Vamos a repetir otra vez la historia? ¿O tú crees que haríamos algo diferente? Hay varias charlas en donde Álvaro García Linera explica que construir hegemonía se asemeja al oleaje, ¿sí? Como que las olas van y hay retrocesos y otra vez se devuelve y hay nuevos retrocesos, ¿sí? Y hay algo que yo he repetido mucho últimamente y es que hacer política es empujar las contradicciones. De contradicciones es de lo que hemos hablado en la última hora. Sí. Pero yo también creo que no es una derrota si no logramos las mayorías absolutas en pues en el 2026. No es una derrota absoluta, más bien. O sea, yo insisto, la mayor responsabilidad la tenemos nosotros como ciudadanos. Y no nos podemos simple y llanamente desanimar y echar la toalla si no salen las cosas tal cual como uno las Mm. proyecta. ¿Sí? Porque al final, pues toca seguir insistiendo. Al final, si de verdad se cree que es necesario que este país cambie, pues toca seguir insistiendo. Y nos toca recordarnos también todo lo que se ha ganado. ¿Sí? A pesar de todas estas dificultades, este país es muy diferente al que me tocó a mí mismo hace pocos años atrás y seguramente, pues personas que son un poquito más viejas que yo se darán cuenta que es un país muy diferente al que les tocó, no sé, en los 90 o al que les tocó en Sí, los nada que 80. ver, nada que ver. Entonces hay que seguir insistiendo, hay que seguir insistiendo porque pues si uno de verdad cree y está comprometido con que este país tiene que cambiar, pues se sigue insistiendo hasta que se logre cambiar. Aquí nos dice Tania Martínez que está confirmado que el otro mes Gustavo Bolívar deja el DPS. Bueno, pues ahí está. Yo ya di mi opinión sobre lo que creo que debe hacer Gustavo Bolívar. Sí, Bueno, yo, pero ahí está. yo, yo voy a seguir apoyando todo lo que pueda a Carolina Corcho. Considero que es en este momento la persona que mejor podría continuar con el proyecto progresista en Colombia, la que se está dando la pela, la que tiene todos los galones, la que está haciendo la pedagogía, la que conoce los programas perfectamente y sobre todo la que está parada en la raya. Creo que es momento que tenga su aparato de campaña ya, que pueda tener una estructura de comunicación mínima, de marketing político, de estrategia, etcétera. Está muy sola. Parte del mérito de ella es que ha sido mujer orquesta. Desde que dejó el Ministerio de Salud ha sido mujer orquesta, una persona admirable. Yo creo que tenemos que cuidarla, que tenemos que estar allí y que en este mar tan revuelto en el que está la política en Colombia en este momento, pues soñar incluso con su precandidatura ya es un éxito, ¿no? Entonces, veeduría ciudadana y agradecerte, Chamel, que siempre estás ahí dándome claridad a mí y a todos porque no es fácil entender todas estas jugadas políticas. Los que no somos del mundo de la política, los que no somos sociólogos, politólogos, gente que sabe esto, la política real nos cuesta muchísimo entenderla porque tendemos a romantizar y a idealizar y a tener las utopías muy elevadas y a veces viene bien que personas como tú nos pongan el polo a tierra, hermano. Muchas gracias. Pues su merced sabe que más que polo a tierra, pues yo lo que uso es las herramientas de la ciencia política para explicar estos temas. Pero además de eso, yo creo que también es necesario seguir soñando y estos son los espacios para soñar. O sea, tenemos que seguir marcando como el horizonte porque hacia allá tenemos que caminar. O sea, en medio de empujar esas contradicciones, tenemos que seguir marcando cuál es nuestro ideal y seguir caminando hacia allá. ¿Sí? O sea, estos espacios son los espacios para eso, para hacer todas las críticas que haya que hacerle a la gestión del gobierno y para
marcar cuál es el ideal, como, oiga, esto se debió haber hecho de esta manera, el ideal era otro, sí, este machista de mierda no debía ser el ministro del Interior, a mí me parece que el ministro del Interior era este personaje, si este es el espacio para hablar de esto, pero al mismo tiempo, pues, nos toca entender dónde estamos y hacia dónde vamos, más o menos. Total, total, hermano. Y estamos con la posibilidad de la vuelta del fascismo y de la extrema derecha en Colombia, por eso nosotros mañana empezamos aquí a partir de las 8 de la noche, gente, en vivo martes, miércoles, jueves y viernes. Tenemos documentalazos sobre la lucha antifascista en el mundo. Recién hechecitos por César Andrade, el gran director de cine, documentalista y amigo de esta casa mexicano. Vamos a presentarlos aquí y vamos a continuar con esa lucha, porque esa lucha se llama No Pasarán. Y personas como Chamel, personas como las que participan en este canal, tenemos todos ese objetivo común, ¿no? Cada uno desde nuestro deseo, porque pensamos con el deseo, pues soñamos con una Colombia mejor. Así que muchísimas gracias, Chamel, y hasta siempre.